Y buenas tardes y bienvenidos a la webinar Comunicación de Crisis, Comunicación en Crisis. En primer lugar, lo que quería era agradecer la generosa iniciativa que ha tenido Tarsa al ofrecernos esta conferencia para apoyar a las empresas asociadas ante esta situación de riesgo que estamos viviendo. José Vicente Castaño es además doctor en Ciencias de la Información, profesor de Empresa Periodística en la Universidad Miguel Hernández, es director y cofundador de Tarsa y está especializado en gestión de la reputación corporativa y comunicación de crisis. Además, ha trabajado en estos temas junto a decenas de grandes marcas e instituciones. Antes de dar paso a esta webinar, sí que me gustaría comentaros que al finalizar la exposición de José Vicente Castaño, va a tener lugar un turno de preguntas para José Vicente. Entonces sí que os rogaría que en la parte de abajo donde pone preguntas y respuestas vayáis escribiendo conforme os surgen vuestras preguntas para al final de la exposición podérselas lanzar a José Vicente. Yo ya os dejo, espero que os sea tan interesante como a nosotros nos ha parecido el tema. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, gracias. Voy a compartir la pantalla primero y comenzamos. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí, especialmente gracias a CEDELCO por acogernos, a Beatriz por tu presentación. En estos momentos complicados creemos desde Tarsa que quizá podíamos compartir algo de nuestro conocimiento para ayudar a las pymes. En Tarsa llevamos, como ha dicho Beatriz, más de 20 años de experiencia en la realización de análisis, de estrategias de comunicación de crisis, acciones para mitigar todo tipo de efectos adversos que suelen causar estas crisis. Hemos trabajado y trabajamos con cierta regularidad con varias instituciones de gran envergadura, con grandes y medianas empresas. Varias de ellas, por cierto, están entre las 15-20 más grandes de la Comunidad Valenciana y algunas son líderes absolutos nacionales en sus sectores. Y me van a disculpar, pero en esta charla no voy a poder desvelar por contratos de confidencialidad pues ninguno de estos nombres. Lo cual no quiere decir que no esté nutrida de ciertos ejemplos o de cierta práctica que creo que van a ver, ¿no? Durante los próximos 40-50 minutos quiero explicar 3 conceptos básicos para manejar esta comunicación. Después veremos algunas claves que podremos aprovechar para comunicar en momentos de crisis. Finalmente, intentaré desde nuestra visión dar algunos consejos para afrontar la situación que pensamos que nos viene ahora, la que tenemos encima. Si hay tiempo, como ha dicho Beatriz, y desean después, pues podemos incluso intentar resolver o atender algunas preguntas. Sois un público muy heterogéneo, la verdad que me ha sorprendido la diversidad del público y no solo sectorialmente, sino con empresas de muchos tamaños, sectores, comercios y también veo la lista, por cierto, a algunos compañeros de profesión, incluso a políticos. Bueno, pues dados todos por saludados y permitidme, empezamos ya, ¿vale? El título de esta charla pretende destacar la diferencia de la comunicación de crisis frente a la comunicación en crisis, que viene a ser prácticamente la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre la cultura de prevención y la cultura de improvisación, entre las organizaciones que miran más allá del corto plazo y de lo tangible y las que no lo hacen. Las organizaciones, todas, instituciones, empresas, grandes, pequeñas, asociaciones, entidades de todo tipo, necesitan estar preparadas para afrontar cualquier situación venidera. Es curioso pensar que solemos tener una gran protección de lo tangible. Seguro que todos tenemos extintores en las empresas, tenemos normas de prevención laboral que nos obligan, tenemos normas de seguridad, tenemos seguros de todo tipo, pero descuidamos mucho lo intangible, cuando muy probablemente tiene mucho más valor que lo tangible. Vivimos en una cultura donde se prima eso, lo tangible, y donde cuesta repensar estrategias, procesos, argumentarios para proteger lo que importa de verdad a estas empresas. Y consecuentemente, se desconoce mucho o todo sobre la comunicación de estos valores, especialmente cuanto más necesario es comunicar. Este es especialmente el primero de los conceptos necesarios para manejar en estas circunstancias. Reputación es una palabra muy de moda y no sé si es fácil entender qué significa en este contexto. La reputación realmente es el activo más importante que tenemos.
y no solo las empresas, como he dicho antes, sino también las personas, las instituciones, es uno de esos intangibles de los que hablábamos antes, y junto al equipo y el know-how, seguramente será lo más importante que tenemos en las pymes. Eh, es realmente un estado de opinión hacia algo o hacia alguien. Provoca una actitud de rechazo, de atracción, de deseo, de compra, de lo que sea. La reputación provoca una actitud. Una actitud. Reputación es mucho más que la satisfacción de un cliente, mucho más que la credibilidad, es mucho más que la confianza. Es todo eso y es mucho más. Eh, Vamos a entender rápidamente qué significa reputación. Podemos pensar, por ejemplo, en algunas personas o en situaciones concretas, ¿verdad? Y que de repente cambian radicalmente. O también podemos recordar el prestigio y la reputación de algunas instituciones que con el paso del tiempo y debido a determinadas circunstancias, pues la han perdido. Podemos hablar también de todos los ámbitos, incluso el entorno político, es un lugar donde la reputación pues fluctúa muy, muy a menudo. A veces estás arriba del todo y de repente no es que estés abajo, es que has desaparecido, ¿no? O en el mundo académico, por ejemplo, donde la reputación se mide muchísimo con rankings, con jerarquías, con índices de prestigio de todo tipo. De repente eres un rector de una universidad de primer nivel y luego dejas de serlo de forma de inmediata, puedes dejar de serlo. La reputación también la tenemos todos, en todos los ámbitos. En el deportivo, por ejemplo, hay casos muy significativos donde se ha perdido de repente todo lo ganado, incluso retirando honores, medallas y sobre todo el reconocimiento de todos los seguidores. Por supuesto, la reputación corporativa, la reputación de las empresas y las instituciones es tremendamente importante. Puede hacer que se hundan grandes hombres de negocios anteriormente reputados, o que grandes marcas como esta pues pierdan millones y millones de dólares por un defecto de fabricación en uno de sus productos. Eh, o por no actuar honestamente intentando engañar a sus públicos. ¿Quién podría imaginar que un empleado con sus facultades mentales un poco trastornadas podría causar una catástrofe como la que pasó entonces, no hace unos años? ¿Quién quiere volar con una compañía en la que suceden estas cosas? Hay cientos y cientos de casos en los que la reputación corporativa de las empresas y las instituciones se ve resentida, se ve dañada. Y esto afecta profundamente a su estabilidad, a su supervivencia. ¿Se acuerdan de esta marca? Fue líder nacional en su sector, líder absoluto. Pues ya no existe y además su propietario, se acordarán de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la COE incluso varios años, está confinado desde hace algunos años y no como estamos confinados ahora nosotros, ¿no? ¿O se acuerdan de esta marca? Recordamos marcas que tienen un prestigio social, que tuvieron un prestigio social, una percepción indudable de solvencia y que pasaron a valer nada, a valer cero. Incluso algún político, como Chimo Puig, acuñó un término nuevo que me encanta, que es el de hipoteca reputacional, para referirse al saldo deudor heredado en términos de imagen y de notoriedad positiva para nuestra comunidad, para la comunidad valenciana, ¿no? Bueno, hablando de comunidades, incluso el gran prestigio internacional de Cataluña se vio tan mermado con el fenómeno del independentismo que provocó consecuencias económicas brutales. Cientos de grandes empresas salieron de Cataluña, trasladando como poco sus sedes sociales, fundamentalmente para que su negocio no se viera perjudicado. Hablar de reputación no solo es hablar en términos negativos, también se puede ver en términos constructivos. Y hay casos muy conocidos también. Desde un activista de una plataforma que llega a ser alcaldesa de Barcelona, o por ejemplo, una no muy conocida periodista que progresa rápidamente para llegar a ser nada menos que reina de España, ¿no? Por cierto, que seguro que recuerdan un vídeo en el que nos contaban una parte del día a día de su familia, en un claro intento de mejorar la imagen, la percepción, la confianza, es decir, la reputación de una institución que no pasa por sus mejores momentos. Pero desde luego, si hay expertos en intentar construir reputación, pues son los políticos, ¿no? Que son capaces de cualquier cosa con tal de obtener un retorno positivo de sus públicos, ¿no? Se imponen incluso pajarita cuando van a unos premios, aunque para recoger una cartera ministerial pues vayan en vaqueros, ¿no? O copian
algunas estrategias de comunicación que funcionaron a otros líderes en otros momentos, precisamente para aumentar su reputación, ¿no? Con estos ejemplos, creo que ya está claro lo que es la reputación, ¿no? Hay muchos tipos de reputación. Hay reputación social, digital, hay reputación corporativa, hay reputación personal, académica, incluso se me ha olvidado la bancaria. La reputación bancaria, eh, ¿quién puede pedir un préstamo si su reputación bancaria es pésima, ¿no? Pues es complicadísimo si tu reputación es negativa. Bueno, la reputación altera la identidad, es decir, lo que soy, incluso quién soy, lo que creen que soy, ¿no? La identidad de las empresas son o es todo lo que la caracteriza, es decir, sus valores, sus símbolos, su forma de hacer las cosas, su percepción por parte de los públicos y la reputación, que no es la imagen ni es la marca, pero está todo relacionado, es capaz de alterar esa identidad, ¿no? Tiene mucho que ver con la construcción también de prejuicios. Y como hemos visto en algunos casos de estas imágenes, la reputación es incontrolable. Incontrolable en las dos caras de la moneda, que luego serán también parte de la solución, en el aspecto emocional y en el aspecto racional. ¿En qué escenario se juega esta reputación? Pues me parece importante señalar estos campos de batalla donde se lucha por esa reputación. Uno de los principales campos de batalla es lo que llamamos la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues los bares, los centros de trabajo, los centros de ocio, los centros de formación, los lugares donde nos relacionamos, donde se producen relaciones personales. Otro escenario donde se produce esta construcción o esta lucha por la reputación son los medios de comunicación. La radio, la televisión, la prensa, los medios clásicos que ya de presión, que tradicionalmente han otorgado prestigio y han sido, hasta hace bien poco, los principales escenarios donde construir y donde reconstruir reputaciones. También los centros de poder. Es decir, los centros de poder son los lugares donde se genera la información oficial, donde hay gabinetes de prensa institucionales, donde se produce una cierta presión institucional. Y, por supuesto, uno de los principales escenarios son las redes sociales. Las redes sociales que son masivas, que son anónimas, que son virales, que son incontrolables, que van creciendo o crecen imparables y acaparan un protagonismo que está supliendo a todas las anteriores, ¿no? La gestión de la reputación ha cambiado radicalmente desde que aparecieron hace unos años, hace una década aproximadamente, las redes sociales. Antes podía ser mucho más fácil y accesible esta gestión. Ahora se ha multiplicado con mucho la dificultad y la complejidad de esta gestión de la reputación. Quizás se acuerden de este caso del año 2000. Una popular presentadora, un libro, un plagio demostrado, más de 100.000 compradores engañados. Bueno, esto hoy hubiera supuesto sin duda algunas consecuencias que entonces en absoluto ocurrieron, porque no tenían fuerza, evidentemente, las redes sociales. Y si antes hablábamos de escenarios, también hay que hablar de actores. No hablamos solo de clientes en reputación. De hecho, los clientes son solo uno de los públicos. Bueno, en relaciones públicas llamamos stakeholders. Son todos los que intervienen en todos estos procesos. Hay que hablar de todos los que influyen en las decisiones o que tienen un cierto poder de influir o de decidir. Es decir, todos los que tienen intereses, todos los que tienen necesidades o que aportan recursos. Es decir, en una pequeña empresa no hablamos solo de clientes, sino hablaremos de empleados, de proveedores, de accionistas, de las asociaciones a las que pertenecemos o los colectivos, hasta incluso de la comunidad de vecinos del edificio donde estamos, ¿no? Todos ellos van a ser clave en esa gestión de la reputación, porque realmente la van a construir o la van a destruir ellos. Y si hay algo importante en la gestión de la reputación es la medición. Porque ¿cómo se objetiva de alguna forma la opinión de un colectivo? ¿Cómo sabemos cuán grande es o cómo crece o mengua? ¿Cómo se ha visto afectada por un determinado acontecimiento? Bueno, un empresario debería saber qué opinan sus públicos, sus stakeholders de su negocio. Y esto será clave para gestionar después una crisis. La medición implica, por supuesto, un proceso de escucha, de monitorización activa,
que tiene que objetivarse de alguna forma. Se pueden medir sentimientos, se pueden medir impactos, se pueden medir menciones, se puede medir calidad. Y no hablo de redes sociales. Esto es muy fácil hoy en día con muchas herramientas existentes, pero ¿qué pasa si mis públicos, por ejemplo, mis públicos importantes no están en las redes sociales o no manifiestan sus opiniones en las redes sociales? Cada empresa, cada negocio, debe tener sus propios indicadores, sus KPIs que están muy de moda, eh, eh, para poder monitorizar, para poder escuchar. Cada empresa tiene que tener sus herramientas para escuchar dónde sus públicos hablan, solo o dónde sus públicos hablan. Fijaos que que no hay dos formas iguales de medir a las empresas, aunque hay algunas metodologías muy extendidas que permiten hacer, por ejemplo, como este que tenemos aquí, rankings de reputación de marcas. El Global Rep Track es muy conocido. También es muy conocido una herramienta de monitorización española, es la que hace la empresa Merco, y que tiene en cuenta diversos factores, como por ejemplo pues, encuestas con diferentes colectivos, desde los periodistas hasta analistas financieros o ONGs. También tienen en cuenta un montón de estudios o de análisis que realizan a través de empresas que evalúan, por ejemplo, méritos. Bueno, es una metodología muy conocida que establece, por ejemplo, periódicamente las empresas con mayor reputación del país. Estas serían las últimas del 2019, o los líderes, por ejemplo, que mejor reputación tienen. Realmente hay infinidad de formas de medir la reputación de empresas, instituciones, incluso personas. Una reputación que oscila y que hace subir y bajar, progresar, empeorar. En los ámbitos digitales es muy habitual, como he dicho antes, medir los impactos, las menciones, incluso clasificarlos por tonos, si son buenos, son malos, son neutros. En las grandes empresas se establecen formas, metodologías para medir el impacto reputacional de las acciones realizadas, y algunas son realmente complejas. Y otras no son tan complejas, son tremendamente sencillas. Seguro que todos hemos mirado las estrellas de un producto en Amazon o la opinión de los usuarios en TripAdvisor. Es evidente que si la reputación se mide es porque no es permanente, porque puede fluctuar, ¿no? Y eso viene a reforzar que, obviamente, la reputación se va a poder gestionar, que podemos cambiar esa percepción que tienen los públicos de nuestra empresa. Popularmente diríamos que mejoramos la imagen de nuestra empresa, de nuestra marca. Así que la pregunta es clave, ¿no? ¿Cómo se gana la reputación, ¿no? ¿Cómo se gana la reputación? Y la respuesta es realmente evidente y sencilla. La reputación se gana haciendo las cosas bien y comunicándolo, porque si las hacemos y no lo decimos, pues a lo mejor nadie se entera, ¿no? ¿Cómo se pierde? Pues también la respuesta es evidente, haciendo las cosas mal. Y ahí no va a hacer falta decir las cosas. Se difunden solas. Aunque también hay otra forma de perder la reputación y está vinculada al siguiente concepto. El concepto de crisis. Ese es el concepto que nos reúne hoy. ¿Qué es una crisis? Pues una crisis es cualquier tipo de acontecimiento inesperado que nos perjudique, que suponga una modificación importante, un cambio brusco. Pueden ser, por ejemplo, difusiones de informaciones negativas, pueden ser un descubrimiento de disfunciones en el desempeño, cualquier tipo de situación que ponga en peligro la estabilidad de la empresa, la marca, la institución. Por ejemplo, estos acontecimientos sobrevenidos pueden ser una foto que quizá no debería haberse tomado o no debería haberse difundido, un defecto de fabricación que provoca algo inesperado, la publicación de información o desinformación sobre acciones que quizá no deberían haberse hecho. Y no solo en conocidas empresas bancarias o financieras, sino también hasta en las más conocidas y respetadas ONG, ¿no? Seguro que también recuerdan un programa de televisión que puso en duda las medidas higiénicas y sanitarias en la producción de productos cárnicos de una conocida empresa. O uno de los principales acontecimientos sobrevenidos suelen ser los siniestros, que de forma abrupta alteran los procesos de producción habituales en cualquier empresa y que, por supuesto, ponen en riesgo su continuidad. ¿Seremos capaces de atender los compromisos adquiridos? ¿Seguirá nuestro producto en el mercado? ¿Nos pasará la competencia por encima mientras logramos restablecer la situación?
¿Qué pensarán nuestros inversores, nuestros accionistas, nuestros socios de nuestra gestión? Bueno, o por ejemplo la difusión de información no conocida que sorprende y molesta al consumidor y que es capaz de modificar sus conductas, tanto si es real como si es falsa. Y ahí entramos en otro fabuloso mundo, que es el mundo de los fakes, ¿no? De la desinformación. La era digital no solo ha cambiado el paradigma informativo, sino que también ha provocado que cualquier persona pueda dar publicidad a todo tipo de afirmaciones, sean verdaderas o no. Segura que recuerdan estos fakes surgidos tras la crisis catalana. Se ha demostrado que la gran mayoría eran intencionados, provocados por competidores molestos o irritados para intentar aprovechar la circunstancia y perjudicar y arrebatar un trozo del pastel. No en vano, hay que tener en cuenta que el rumor es una de las herramientas que se utiliza desde siempre para destruir la reputación, también para construirla. Y seguro que estos días también les han llegado a todos vosotros, os han llegado a todos vosotros informaciones sobre esta herramienta, la que usamos ahora mismo para estar reunidos, ¿no? Obviamente es una gran crisis para una startup en la que está arrasando en el mercado y que no olvidemos que le está quitando negocio a los grandes del sector. A Google con su Meet y Microsoft, a Google con su Meet, a Microsoft con Skype y con Teams. Bueno, rumores infundados, en realidad no lo sé, ¿no? Lo cierto es que ayer mismo se anunció que Zoom contrataba a una empresa para gestionar su crisis, ¿no? Y por supuesto, un acontecimiento sobrevenido, inesperado y muy poco previsto y habitual es una pandemia, ¿no? Una cosa de la que hasta ahora no nos hayamos visto todavía una como esta, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, todos estos acontecimientos pueden provocar en las empresas crisis. La experiencia dice que siempre las crisis van a más, nunca van a menos, ¿no? Es importante señalar que cuando hablamos de gestión de crisis, no es lo mismo que gestión de comunicación de crisis. La gestión de las crisis en las grandes empresas se hace desde la ingeniería de procesos, calculando planes, escenarios, consecuencias. Aquí vamos a hablar de lo segundo, ¿no? Vamos a hablar de comunicación de crisis, que por supuesto también implica una gestión que la haremos enseguida, pero que estará siempre condicionada por varios factores. La gestión de la comunicación de crisis está condicionada, por ejemplo, por aspectos legales. Pienso, por ejemplo, en denuncias de todo tipo, en experiencias de ERES, en experiencias de regulación de empleo, en concursos de acreedores. Creo que no ha habido ninguna crisis importante en la que no hayamos coincidido con un abogado, con un asesor legal o similar, ¿no? También se ven siempre en las crisis factores que tienen que ver muchísimo con la confidencialidad. Hay muchos asuntos que no deben trascender. Y aunque la transparencia es una máxima en la gestión, también habrá que tener en cuenta que va a tener que convivir con guardar algún secreto o evitar que trascienda algún tipo de información. Y por último, también tendremos que tener en cuenta aspectos que tienen que ver con la privacidad, como la protección de la imagen, la protección de la intimidad o la protección de datos de carácter personal. Ha habido muchas crisis importantes en las empresas que son ahora mismo paradigmas de excelente gestión, en lo que a comunicación obviamente se refiere. Y ya se estudian en las universidades. Por ejemplo, uno de los más significativos y conocidos fue el caso de Campofrío, cuya planta de Burgos se quemó en noviembre de 2014. Y supo reaccionar de una forma inmediata, con unas estrategias ejemplares, muy bien conducidas por una gran empresa del sector, que implicó una campaña de comunicación enorme, que incluían, por ejemplo, anuncios de prensa o de radio, e incluso una grandísima campaña de televisión por Navidades, que no solo tuvo mucho reconocimiento, sino que también caló profundamente en todos sus públicos, ¿no? En julio de 2016, otro gran incendio destruyó la fábrica de Ibarra en Sevilla. Y esta marca siguió exactamente el mismo modelo que Campofrío, copió la estrategia y copió la metodología, llevó a cabo una extensa campaña de medios agradeciendo a los consumidores y a la sociedad en general el apoyo y el cariño tras la catástrofe y, por supuesto, con una excelente gestión de las relaciones públicas que le sirvió para aprovechar la oportunidad
y aumentar con mucho la notoriedad de la marca y su presencia. En gestión de la comunicación de crisis también ha habido otros casos de referencia en los que se ha sabido reconstruir algunas marcas que habían perdido mucho prestigio y también ejemplos muy recientes de gestión pésima, como la intoxicación alimentaria con carne mechada en Andalucía. Es sorprendente que las empresas alimentarias, con todos los riesgos que corren, sea cual sea su dimensión y magnitud, no tengan planes previstos en estos casos. En cualquier caso, no quería dejar de mencionar esta máxima que ya se convirtió en un dogma en la crisis de 2008, 2009, 2010. Ahí nos enteramos que crisis en chino se escribía sumando amenaza y oportunidad, ¿no? Las crisis realmente son amenazas convertidas en oportunidades y esto va a dar pie para hablar del tercer concepto, porque realmente para que se produzca la oportunidad va a hacer falta liderazgo. Va a hacer falta liderazgo y confianza. Liderazgo y confianza. Sin confianza, el liderazgo no va a ser nada. El líder debe ser capaz de ver esas oportunidades. Hablamos de líderes y no de jefes, con una altura de mira capaz de ver el bosque y no solo el árbol. El líder tiene que saber rodearse de un buen equipo, encontrar las herramientas, los apoyos necesarios para gestionar, comunicar y generar esa confianza entre todos sus públicos. Tiene que tener una visión estratégica, es decir, saber sobrevivir ahora, pero pensar en el día después, preparar todas las propuestas antes, planificar. Tiene que también tener una visión operativa, ejecutar, valentía, asunción de riesgos, por supuesto. Tiene que tener resiliencia, empatía. Tiene que, ante situaciones extremas, pues responder de la mejor forma posible. Tiene que hacer, el líder tiene que hacer una proyección acertada que permita la viabilidad de los proyectos y la permanencia en la medida de posible también y los empleos. Y tiene que ser consciente, sobre todo, de que se encuentra ante una crisis de confianza. Y las crisis de confianza se deben combatir con confianza. En su mano está ayudar y mantener unidos a su equipo y al resto de públicos. Pero ojo, porque la confianza en el entorno empresarial y en el de las marcas y los mercados, pero también en el personal, es algo muy frágil. Es como un papel y una vez que se arruga, es muy difícil que sea perfecto otra vez. Ya sabemos lo que es reputación, lo que es una crisis y que el liderazgo y la confianza son esenciales para su gestión. Ahora quería, desde la modestia y sobre todo desde la experiencia en estos años, pues lanzar lo que podrían ser 4 claves para una comunicación de crisis en una pyme. Todas las empresas, instituciones, personas son susceptibles de momentos críticos, lo hemos visto antes. Que cada uno ponga el nombre de su empresa en alguna de las noticias de antes. Que cada uno imagine una crisis en su empresa. ¿Cómo hacemos para gestionarla? Pues propongo 4 claves. La primera de estas claves es la anticipación. Recuerdo que en nuestras empresas tenemos seguros, extintores, planes de prevención laboral, planes de vacaciones, lo he comentado antes, pero difícilmente tendremos planes de continuidad, de contingencia, de emergencia o de recuperación. Esto solo lo tendremos si nuestras empresas son muy grandes o con altos niveles de producción. Por cierto, que si quieren conocer lo que son los planes de contingencia y alguna de esas herramientas de gestión, creo que Cedelco el día 21 a otro seminario parecido a este y que con otras empresas creo que también van a explicar de qué funciona esto. Lo que sí que pueden tener las pymes, lo que sí que pueden tener son unas medidas de prevención en este ámbito. Se trataría simplemente de unos documentos estratégicos que ayuden a anticipar la toma de decisiones con rapidez, atajar problemas y evitar consecuencias no deseadas en el futuro. Unos documentos que serán elaborados y serán consensuados previamente, que tienen que estar vivos, actualizarse periódicamente. Y hablo concretamente de 3 documentos. Por una parte, una auditoría de riesgos que establezca toda la posible casuística de situaciones críticas a la que cualquier empresa, a la que puede ser sometido a su negocio, es decir, desde un incendio, un boicot, una alerta sanitaria, una suspensión de pagos. Hablo también de un manual de crisis, es decir, un documento que establecerá quién compone el comité de crisis, con qué funciones, pero también qué niveles de alerta, todos los protocolos de actuación
previstos en cada uno de los casos posibles? ¿Qué pasa si hay un accidente laboral en mi obra? ¿Y si dejo de poder producir porque un proveedor me ha fallado? ¿Y si trasciende en la opinión pública que entramos en un concurso de acreedores? Bueno, pues toda esa casuística va a estar eh, eh, relatada en ese manual de crisis y, por supuesto, sería conveniente tener un plan de comunicación. Un plan de comunicación exclusivo, único, concreto para cada empresa. Hemos visto por ahí que hay gente que los hace a porrillo y duplica los de otras empresas. Eso no puede ser, debe ser completo, recoger todas las tácticas, estrategias preparadas exclusivamente para esa empresa y responder la casuística de esa empresa con sus correspondientes respuestas, con la metodología para resolver cualquier tipo de crisis, con textos ya preparados, consensuados con la empresa de forma previa, es decir, notas de prensa, comunicados, directorios. Bueno, esta sería la primera de las claves. La segunda clave creo que sería apostar siempre por la comunicación interna. El equipo, los empleados, no son solo el público más importante, porque tienen el conocimiento, porque comparten los valores con nosotros habitualmente, porque aportan ideas y sobre todo porque son también un gran altavoz de lo bueno y de lo malo que acontece en las empresas. En la mayoría de crisis, los empleados tienen un papel fundamental. Son claves en la resolución de conflictos internos, pero también son clave en la resolución de los externos, porque no olvidemos que son ellos los que mantienen habitualmente el vínculo y la confianza con muchos de los públicos, por ejemplo, los clientes o los proveedores. Los empleados deben sentirse escuchados en todo momento y reconocidos en su compromiso. Y si escuchamos, habitualmente nos escuchan. Si escuchamos, generamos vínculo y generamos confianza. La tercera clave es el mensaje, pero el mensaje le he llamado mensaje, es decir, no el mensaje vacío. Si queremos ganar confianza, tenemos que huir de la retórica, rechazar más que nunca el hablar por hablar. En una crisis, la comunicación no puede ser vacía, ya que podría tener un efecto contraproducente para la empresa. Las compañías deben apoyarse en su experiencia pensando en cómo agregar valor. Hay que intentar también mantener una integridad corporativa, evitar los cambios de discurso. En las tormentas, virar el rumbo es muy tentador, pero también es muy arriesgado. Y la marca, la empresa, debe ser reconocible por pequeña que sea. La coherencia genera credibilidad. Y por último, hay que generar o hay que circular estos contenidos por los canales donde estén los públicos. De nada sirve la prensa o los medios de comunicación o las redes sociales si nuestro público no está ahí. Muchas veces las crisis se resuelven con una carta o con una reunión. Hay una cuarta clave que ha cobrado mucha importancia en estos últimos tiempos. Se trata de la velocidad. Los ritmos han cambiado radicalmente. De la reflexión y la maduración de hace unos años, en los que se podía pensar y actuar con calma, hemos pasado a la inmediatez. Actuar, responder, comunicar con inmediatez significa hoy sumar credibilidad. Si no lo hacemos así, si razonamos lentamente, implica una pérdida de oportunidades, implica no llegar a tiempo, que la competencia se pueda adelantar, que otros coloquen su mensaje mejor que nosotros. Por eso hay que estar muy bien preparados, muy bien asesorados, y si queremos ganar confianza, la proactividad es vital. Bueno, hasta aquí he presentado las claves y conceptos propios de la comunicación de cualquier crisis, pero quizá estoy convencido de que si hemos reunido a tanta gente hoy aquí, pues no es por cualquier crisis, ¿no? Es evidente que esta crisis sanitaria global va a llevarnos a otra crisis económica que nos va a afectar a todos, ¿no? Y no puedo entrar en todos los sectores ni circunstancias concretas que requerirían mayor estudio, pero sí que puedo intentar responder a la pregunta de qué podemos hacer ahora las pymes ante lo que se nos viene. Y se me ocurren fundamentalmente tres cosas. La primera ya la hemos visto, y es que hay que reforzar los liderazgos de las empresas para conseguir más confianza. Un líder estará preocupado por la reputación de su empresa, de sus marcas, y será proactivo. Comunicará de forma anticipada, anticipándose obviamente las preocupaciones de sus clientes, gestionando sus expectativas. Intentará también analizar toda la información existente, extraerá sus conclusiones y trasladará a sus públicos, a sus stakeholders, la confianza que necesitan
para seguir comprando, para seguir invirtiendo, para seguir confiando. Y sobre todo pensará si su empresa está preparada y si ha aprendido algo de estas circunstancias para evitar las siguientes crisis que sin duda llegarán. La segunda cosa que creo que deben hacer las empresas en este periodo de incertidumbre es generar un valor diferencial. Sin duda, tenemos que diferenciarnos de la competencia. Cualquiera de nosotros tiene que tener sus propios valores, su identidad, para ser reconocido por sus clientes. En esta crisis que nos amenaza, yo creo que habrá que volver a ganar la confianza. Están cambiando muchas cosas. Cambian las dinámicas de comportamiento, nuestro estilo de vida, de consumo, las actitudes. Estamos más tiempo en casa, consumimos más medios, hay otras formas de mantenerse activos, nuevas formas de relacionarse, nuevos temores, nuevos miedos, que van a generar sin duda oportunidades y que van a cambiar la forma en la que nos vamos a relacionar y en la que vamos a comprar, en la que vamos a movernos todo. ¿Quiénes van a destacar en ese nuevo panorama? Pues yo creo que van a destacar las marcas y empresas que mantengan la conexión con sus clientes, las que sean más creativas, las más activas, las que refuercen su posicionamiento. Porque se trata no de una oportunidad de venta, sino una oportunidad de ser relevante para el consumidor, para el cliente. Así que habrá que conseguir unos vínculos emocionales con los clientes. No se trata de apostar todo a la emoción y olvidarnos de la razón, del contenido, del producto, de la realidad. Pero las emociones van a ser clave y habrá que utilizarlas con mucha coherencia. Habrá también que tejer alianzas que generen un valor y que generen productividad para las empresas. Algunas empresas ya han empezado a perder clientes en favor de sus competidores por no estar preparadas para dar a sus stakeholders, a sus públicos, lo que cada uno necesita en momentos tan críticos, ¿no? Y, por supuesto, se trata de comunicar todo esto. Tras reforzar el liderazgo para conseguir confianza y generar valor diferencial, el tercer consejo sería mimar la reputación de nuestras empresas. La reputación de las empresas es el mejor escudo para una crisis. Con lo cual, quiero decir, como ya hemos visto, que habrá que empezar a considerar de verdad el valor de los intangibles, de su gestión, a través de los modelos que sean, hay muchísimos, directa o indirectamente, a través de consultoras o agencias especializadas. Habría que implantar de verdad en las empresas una cultura corporativa que involucre a todos los actores, que utilice todos los recursos de comunicación idóneos, desde el marketing a las relaciones públicas, las puestas en escena, la producción de contenidos, lobbies, influencers, redes sociales. Bueno, para tratar de construir nuestra reputación y, sobre todo, mantenerla. Hay que ser transparentes, por supuesto, porque la sociedad actual, sociedad de la sobreinformación, descubre siempre las mentiras. Hay que transmitir naturalidad. Tenemos que ser como somos. Y si no nos gusta, pues cambiemos, pero hay que transmitirlo. Hay que transmitir también credibilidad. Tenemos que transmitir una belleza natural. El maquillaje, al final, acaba desapareciendo o viéndose demasiado. Por ello, yo creo que será imprescindible que las empresas mantengan una política, yo ya la llamo de buenas prácticas o de RSC orgánica, ¿no? Una responsabilidad social corporativa que no sea solo apariencia o desgravaciones fiscales. Se trata por ejemplo, ¿quién va a olvidar el gesto de las compañías que han puesto a disposición de los sanitarios su producción, ¿no? La fabricación de textiles, de mascarillas? ¿Quién va a olvidar a esas empresas que han ayudado a la logística, que han traído productos imprescindibles para los hospitales en estos tiempos? Bueno, al final, la reputación de las marcas vendrá muy determinada por cómo actuaron durante los días malos y durante la crisis, ¿no? Y los clientes van a recordar el comportamiento y los mensajes emitidos. Y para finalizar ya, nos falta un capítulo dedicado a comunicar malas noticias, ¿no? Ojalá no sea necesario para ninguno de nosotros, pero la experiencia nos dice que las crisis suelen generar consecuencias y noticias no muy agradables. ¿Qué hacemos con esas noticias, no? Pues, resumiendo mucho,
podríamos abordar esta parte desde dos dimensiones, ¿no? Por una parte, una dimensión interna, dimensión en la que nos enfrentamos a un panorama en el que estas noticias no tienen por qué trascender fuera del entorno de la empresa, de la organización. Estoy pensando concretamente, por ejemplo, en despidos de personal, en reducciones de sueldo, en recortes o cambios drásticos en las organizaciones. Habitualmente estas noticias en las pymes no suelen trascender más allá de las familias, ¿no? En estos casos es importante también la proactividad. La comunicación interna y los recursos humanos deben trabajar conjuntamente para mantener a los empleados totalmente informados de las decisiones y de cómo se toman esas decisiones, ¿no? Los empleados tienen que enterarse de cualquier noticia que les afecte por sus líderes y nunca por otros medios. No vale enterarse por la prensa, por las redes sociales, por un rumor. Esa es la mejor forma de que sigan confiando en su empresa. Hay que también respetar las jerarquías, es decir, la estructura de la organización. Obviamente debe enterarse por sus jefes y no romper esas jerarquías. Son también importantísimas la transparencia y la honestidad. Conviene comunicar qué ha sucedido, cómo está afectando a la empresa, qué se hace para solucionar el problema, cuál va a ser la hoja de ruta durante ese tiempo. Comprender bien la circunstancia y hacerla comprender va a ayudar a entender las decisiones, aunque sean muy difíciles, ¿no? Y la comunicación debe tratar de facilitar el entendimiento. Lo que es lo mismo, transparencia y honestidad significa decir la verdad, no ocultar los hechos y no culpar tampoco a otros, ¿no? Si por el contrario, las noticias por su dimensión, su magnitud, su importancia van a trascender, van a salir de la organización. Pienso, por ejemplo, en ERES, ¿no? Expedientes de regulación de empleo, en algunos sectores, en algunas empresas, en concursos de acreedores, que van a ser notificados a todos nuestros clientes en circunstancias que pueden alterar pues, nuestras calidades, nuestros plazos de entrega, o que va a aumentar la insatisfacción de nuestros públicos. Bueno, pues en esas situaciones que va a trascender, en estos casos, ahí proponemos otros consejos, algunos son coincidentes con los anteriores, ¿no? Pero, por supuesto, aquí también será importante la proactividad antes que la reactividad. Nunca hay un buen momento para comunicar cosas malas, nunca. Pero si dilatamos a la opinión pública esa transferencia de información, puede pensar que intentamos engañarla. Así que si la noticia es mala, posiblemente tendrá más recorrido y requerirá comunicar más de una vez. Pues no esperemos a que los medios, a que los clientes, los proveedores nos reclamen esa información. Solo provocaremos incertidumbre y desconfianza. La honestidad también será vital. No podemos mentir ni ocultar. Será mucho peor si se filtra alguna información y trasciende por otros sitios. Perderemos la confianza y además no va a estar controlada por nosotros. No se pondrá el foco donde menos nos duela, sino quizá en todo lo contrario. De eso trata el siguiente consejo, de minimizar los impactos negativos. Tenemos que incluir lo bueno si lo hay, por supuesto, en la comunicación, sin engañar. Pondremos el foco quizá en los esfuerzos realizados para evitar el mal, en un futuro esperanzador, obviamente en lo bueno. Si procede por las circunstancias, también habrá que asumir responsabilidades. No se puede culpar a otros. Y disculparse si también procede y si hay que hacerlo por algo. La última reflexión tiene que ver con el apoyo profesional. Si acudimos al médico cuando tenemos un problema de salud, a los abogados cuando hay un problema legal, ¿por qué no acudimos a los profesionales cuando creemos que tenemos un problema de reputación? Solo los empresarios, los emprendedores saben lo que cuesta construir una empresa en todos sus términos. Decía Warren Buffett, un incuestionable empresario e inversor, en una de sus frases más conocidas, que cuesta 20 años construir una reputación y solo 5 minutos arruinarla. Por eso, si pensamos en esto, posiblemente hagamos las cosas de forma diferente. Tan solo tenemos que ejercer el liderazgo realmente, luchar por generar y ganar la confianza y construir una buena reputación. No olvidemos nunca que esto, una buena reputación, es el mejor escudo para superar las crisis. Así estaremos preparados para cuando llegue la próxima crisis
¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Bueno, muchas gracias a todos y así es como hemos diseñado la presentación.